Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Vamos a dedicarnos a uno de los fenómenos que se vuelve cada vez más agudo en Colombia, más digamos, de la vida diaria que se experimenta cotidianamente y que tiene que ver con la movilidad. Pero esto que para los ciudadanos de a pie resulta ser un tema, digamos, amplio, confuso, etcétera, hay que mirarlo desde los ojos de los expertos. Para hablar con expertos vamos a invitar hoy a dos profesores de la Universidad Nacional. Uno de ellos es César Augusto Ruiz Rojas, quien es ingeniero civil, magíster y tiene estudios de doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia y es profesor de la Facultad de Ingeniería. Profesor Ruiz, muchas gracias por acompañarnos. Profesor Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Nos acompaña también Carlos Alberto Moncada Aristizábal, otro Carlos Alberto, doctor en Ingeniería y en Transportes, que tiene una maestría en Ingeniería y Transporte y una maestría en Planeación de Infraestructura, y es director del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Moncada, muchas gracias por acompañarnos. Carlos, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Yo quiero arrancar con una pregunta muy simple. ¿Qué entendemos por movilidad? ¿Qué es movilidad? Bueno, vale, aquí que esto es un programa de diálogo. Casualmente la semana pasada estábamos hablando previamente, hicimos con un grupo, una asociación que hacemos sobre movilidad sostenible urbana, hicimos un encuentro la semana pasada en Sao Paulo. ¿Qué es movilidad y qué es transporte? Yo creo que es un tema todavía de debate. Los ingenieros, hay un sector, digámoslo, de la ingeniería de transporte que considera que es más o menos una palabra para hablar de lo mismo que siempre hemos tratado. Yo creo que la gran diferencia entre lo que es movilidad y transporte, sin entrar muy a fondo, tiene que ver es que el transporte se relaciona más con la persona, con las calidades, con los tiempos, con las cualidades, con las formas como lo hace, apoyado en unos sistemas, en unos medios, unos modos de transporte. Sin embargo, el dilema todavía está abierto, pero yo creo que esencialmente la movilidad se refiere es al desplazamiento, a la manera en cómo toman las decisiones las personas para moverse, apoyado en transporte, en sistemas de transporte. Esto, por supuesto, es una cosa todavía en construcción. Roberto, ¿y eso tiene alguna diferencia con la movilidad sostenible? Carlos, yo creo que con la movilidad, como con muchos otros términos, intermodalidad, sostenibilidad, logística, se nos han vuelto una cantidad de sofismas de distracción alrededor de un tema que es fundamental y es ser capaces de transportar bienes, personas y datos de un lugar a otro. Hoy en día, digamos que llamamos movilidad casi todo, pero en esencia, lo que hemos venido tratando de hacer durante toda nuestra tiempo de desarrollo como seres humanos es tratar de llevar carga, pasajeros y bienes de un lado al otro, y eso le hemos puesto diferentes nombres. Hoy en día, si uno le pregunta a cualquier experto de estos que gradúan los medios de comunicación cada 8 días en una entrevista, tenemos expertos de transporte, pero uno va y mira, son expertos en todo menos en la parte de transporte, manosean mucho el término. Y a mí esa es una de las preocupaciones que desde la academia a veces lo cuestiono mucho alrededor del tema movilidad. Hoy en día tú puedes ir a un banco, pagar tus obligaciones sin moverte de donde estás sentado, coges tu teléfono y envías unos datos, haces una transferencia y eso es movilidad. Y yo creo que replantear la significancia alrededor de esto es que, así como decíamos hace mucho tiempo, no es que transportarse es mover de un lado al otro, la movilidad implica efectivamente todo ese tema alrededor del transporte, pero muchas veces ese transporte se hace sin siquiera moverse. Entonces la movilidad, yo creo que lo que hay que orientarlo es que es una medida de cómo las personas resuelven sus problemas de cualquier manera, puede ser desplazándose o no desplazándose, pero efectivamente lo que hacemos es que mientras en el transporte medíamos antes todo con viajes, yo creo que la movilidad la medimos más bien como en actividades. Es qué tanto la gente es capaz de hacer en un mismo espacio de tiempo y resolver ciertos problemas. Y yo creo que nos hemos centrado mucho en que la movilidad es solamente mover gente, mover pasajeros, pero no estamos en la esencia que es resolver actividades. Y ahí es donde yo creo que debe estar centrada la discusión. ¿Cómo le ofrecemos mayor capacidad de hacer cosas a la gente hoy, de pronto hasta sin moverse? Bueno, y movilidad sostenible. Bien. A mí me parece muy interesante las observaciones. Pero no estás de acuerdo. De mi colega. Lo que yo creo
Mira, pongamos el contexto de Colombia porque recientemente terminé un trabajo precisamente para hablar sobre la planificación de la movilidad y precisamente allí nos preguntábamos, bueno, si yo planifico la movilidad quiere decir que identifico qué es la movilidad y la movilidad sostenible además. En Colombia, hasta el año 2003 hice un rastreo del uso de la palabra. Hasta el año 2003 aproximadamente no se usaba la palabra movilidad. Y empieza a aparecer muy lentamente, identifico yo que probablemente es en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, que se ajusta en el 2004, donde aparece la movilidad como sistema. Posteriormente, digamos que tiene un boom, se hace una discusión, hay una iniciativa de una bancada del Congreso en el año 2005 que quiere proponer tomar medidas para disminuir la contaminación atmosférica, promover modos de transporte alternativo, etc. Y fue un trámite legislativo que duró exactamente lo que dura normalmente una ley, que es un año sin discusión de fondo, y en el último momento aparece que ya no estamos hablando de transporte sostenible, sino de movilidad sostenible. Una cosa muy interesante. Y nos puso a todas las ciudades a hablar de planes de movilidad sostenible. Como diría un poco Carlos Alberto, es un poco un sofisma, ¿no? Sí, es volver una cosa con otra. Claro, yo creo que allí aparece un sofisma y yo, digamos, insisto en no quedarse mucho en la palabra y en eso estoy totalmente de acuerdo, sino en lo que queremos realmente resolver. Ahora, voy a hablar un poquito de manera resumida de este trabajo que hicimos. ¿Qué es lo que habla hoy el mundo sobre qué es sostenibilidad en términos de movilidad o transporte? Y tiene que ver básicamente en 4 grandes pilares, a mi manera de ver. Uno es que podamos hacer movilidad y transporte de la mejor manera energética posible, es decir, con eficiencia energética. No tiene que ver solamente con el uso de combustibles, sino también con todo el ciclo energético, es decir, la eficiencia energética, y eso significa incluso desplazarme menos para poder generar menos energía y necesitar menos energía. El segundo gran pilar que tradicionalmente hoy se habla en el mundo tiene que ver con la seguridad, pero ya no solamente lo que tradicionalmente hablamos de seguridad vial. A mí en lo personal me gusta el término la seguridad en la movilidad porque va más allá de la vía, pero tiene que ver también con los temas, por ejemplo, de seguridad ciudadana, de seguridad en el desplazamiento, de seguridad de las personas y de confiabilidad a la hora de que una mujer o un anciano pueda usar un medio de transporte de manera segura. Es un concepto mucho más amplio. El tercero diríamos que es lo que típicamente los ingenieros o economistas hablamos de externalidades y es la gestión de externalidades y es evitar al máximo la contaminación atmosférica, hídrica, hasta paisajística. Ahora que estábamos hablando de un tema tan candente que es el metro de Bogotá, la contaminación paisajística. Y el cuarto pilar, que es una palabra que también aparece a veces un poquito como sofisma, y es el concepto de accesibilidad. La accesibilidad no solamente física, sino precisamente lo que decía Carlos, acá mi colega, la accesibilidad a las actividades, a los servicios urbanos, que pueden ser incluso que me lleguen a mí, o que yo llegue a ellos, o que utilicemos medios alternativos para conectarnos. Pero a ver, Carlos Alberto, bueno, toda esta discusión conceptual es muy interesante, pero todos los días vivimos en una ciudad que está congestionada, que vive atrancada, pero no solamente Bogotá, es Medellín, ya es Barranquilla, ya es Cali, ya empiezan a ser también las ciudades intermedias, Bucaramanga, Pereira, Manizales, que era increíble, pero ya eso es, digamos, unas congestiones brutales. Bueno, mucha precisión conceptual. ¿Y qué pasa en la realidad? Mire, yo creo que hasta que no se volvió una política de Estado, o sea, es decir, los gobiernos históricamente en Colombia no habían valorado el tema de la movilidad, el transporte, la seguridad. Y en este momento ya estamos en un nivel de criticidad, está tan crítico, así como el programa Punto Crítico, estamos en un punto crítico de decisiones y es, oiga, yo voy a seguir planeando la ciudad hacia adelante como lo he hecho hasta ahora, voy a seguir pensando mi política de movilidad, transporte, seguridad como lo he hecho hasta ahora, o tengo que replantearme los paradigmas. El primero de ellos, por ejemplo, lo que planteaba es las necesidades de viaje. Las necesidades de viaje las hemos venido resolviendo con sistemas de transporte. Entonces, para mí, como gobierno, era yo pongo un sistema de transporte y con eso le resolví el problema a la gente. Pero resulta que es que las demandas van creciendo. La capacidad económica de las personas de adquirir un vehículo, adquirir una moto, cada vez, comparado con hace 20 o 30 años, es mucho más fácil y llega a clases menos acomodadas.
Y esa facilidad de poder acceder a los medios de transporte sin control también es lo que hace que tengamos esos problemas de congestión. Si hoy en día sucediera como sucede en Asia, en Singapur, por ejemplo, donde le dicen a usted para poder tener un carro tiene que pagar el doble de lo que vale el carro en impuestos, tiene que pagar, estar en una licitación donde yo le voy a autorizar tener ese carro, pues es que allá no hay problemas de movilidad porque simplemente la gente no puede acceder al modo de transporte que está congestionando. Entonces, yo creo que sí hay un tema de criticidad en este momento y es de tomar decisiones. Usted hablaba del tema de sostenibilidad. La sostenibilidad históricamente desde la Comisión Brundtland lo ha planteado en 3 aspectos. Sostenibilidad económica, sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad social. ¿Sí? Y en esos 3 aspectos, ahí se mueve la sostenibilidad. ¿Lo puedo sostener a largo plazo? Decir que la gente pueda tener moto y carro indiscriminadamente, sin ningún problema, comprar 1, 2, 3 carros. ¿Eso es sostenible? ¿Así lo pueda pagar? Ambientalmente, ¿voy a poder soportar la contaminación hacia adelante con las emisiones de los vehículos, teniendo en cuenta que a día de hoy, por más que insistamos en transportes más eficientes medioambientalmente y energéticamente, los derivados pétricos van a seguir siendo fuente de combustible? Hoy en día usted puede mover carros eléctricos, pero no puede mover un avión eléctrico. Entonces, usted va a continuar con combustibles fósiles por un largo plazo. Eso es sostenible en el largo plazo. Y por último, vamos a poder seguirle ofreciendo a la gente modos de transporte socialmente sostenibles en los que las personas puedan subirse al modo de transporte sin sentirse agredidas, como le pasa a las mujeres con Transmilenio, con el sistema de transporte público. Entonces yo creo que efectivamente esto sí es un momento crítico de tomar las decisiones como ciudad, como gobierno nacional, teniendo en cuenta que los sistemas de transporte todos son costosos, toca subsidiarlos. Entonces hay que buscar un balance. Esto es un trade-off, siempre ha sido un trade-off. Un trade-off entre 3 patas de una mesa en que hacia donde yo me mueva tiene un costo o social o económico o ambiental. Les pongo este ejemplo o esta situación. En Bogotá no hemos podido pasar al metro, Transmilenio sigue siendo limitado. Además, descubrimos hace poco el estudio que dice que más de casi 400.000 personas diariamente son lo que llamamos en Colombia colados. Que lo hizo la Universidad Nacional. Entradas fraudulentas al Transmilenio, etcétera. Todo este montón de cosas. Medellín tiene un metro que funciona muy bien, que presta un gran servicio, pero está súper congestionado. No pasa nada. Y no solamente eso, a ver, el metro está funcionando muy bien, etcétera, etcétera, pero pues el metro también presenta unos costos en la operación que, como todos los sistemas de transporte, el metro puede ser que no, pero el resto de sistemas conexos, los cables, el tranvía, etcétera, todos necesitan un subsidio al final del año para poder subsidiar la operación. Y ese es un tema que no hemos discutido en la política, y es que la operación necesita subsidio. Aquí en todas partes del mundo. Carlos, yo quisiera, ahí hay un tema que mi colega Carlos proponía, y es un hecho que al menos no hemos logrado romper la tendencia. Las ciudades las sociedades, entre más incrementen sus ingresos, entre más tiendan a ser más ricas, así pasen de pobres a medio pobres, o a medio medio, o a medio ricos, o a ricos, siempre van a moverse más. Siempre incluso existe cierta paradoja con la conectividad virtual, y es las personas aún liberen tiempo de desplazamientos obligados, como decimos en el argot de la ingeniería del transporte. Tengo que venir a un programa y desplazarme a la universidad. A pesar de que logren liberar ese tiempo termina generando mayor movilidad. Lo que quiere decir esto es que es inevitable, al menos no hay una tendencia que muestre lo contrario, más aún cuando las ciudades están en crecimiento, las ciudades que hablaba Carlos Patiño, de las ciudades intermedias. Villavicencio yo creo que la tenemos aquí al lado y es un caso emblemático de mucha conflictividad en la movilidad. Pero lo que quiero decir es, esto no lo vamos a poder detener por ahora tan fácilmente, mucho más si las ciudades crecen rápidamente o al menos siguen creciendo. Pero sí hay un instrumento de los tantos de política que me parece que es clave, y precisamente son las decisiones de ordenamiento territorial. En la medida en que yo logre acercar las personas a sus principales deseos o aquellos que le obligan o le demandan moverse, probablemente podemos empezar a resolver, no solamente desde la optimización del desplazamiento, sino desde la optimización espacial, grandes problemas. Pero a mí me preguntan muchas veces mis familiares, mis amigos, bueno, ¿y cuál es la solución de movilidad? Le voy a dar la respuesta que me dio
cuando yo estudiaba ingeniería civil aquí en pregrado, un profesor me dijo, la única solución efectiva es el cinturón desintegrador. Cuando nos inventemos algo que oprimamos un botón, nos desintegremos y nos reintegremos en otro lado, nunca va a haber una solución completa. Con un asunto adicional que quisiera preguntarles, y es que ahora hablábamos de falsos conceptos al principio, o de varias discusiones de fondo, y es que hay un grupo de expertos que suponen que las grandes ciudades deben volverse como pequeñas aldeas, o sacar las personas, mandarlas a vivir a otro lugar, pero además los grandes sistemas de transporte, y esto lo puede uno, digamos, verificar en todas las grandes ciudades que tienen grandes sistemas de transporte, Nueva York, París, Madrid, Londres, Roma, Berlín, etcétera. Hay un sistema de transporte más fuerte, hay mucha más demanda para la movilidad, las personas se mueven mucho más ampliamente. ¿Es falso pensar que la gente tiende a quedarse en su lugar y no moverse de ahí? A ver, yo estoy de acuerdo con César con algo bien interesante, y es que si uno se pone a analizar, Londres, Madrid, París, tienen una política previa antes que alrededor del sistema de transporte, y es la intervención del suelo. Y yo sí creo que una de las grandes decisiones que hemos perdido, y precisamente por eso hemos tomado tan malas decisiones, es pensar que podemos dejar que se localicen actividades de vivienda, de trabajo, de estudio en cualquier lado. Y le pongo un ejemplo muy sencillo. Yo tengo una teoría alrededor de los niños en los colegios, y yo llamo los pobres niños estratos 5 y 6. ¿Cuál es la lógica de un padre hoy en día para que un niño estudie en su colegio? Es, entre más campestre sea, entre más estrato 6 sea, entre más en las afueras sea, mejor el colegio. Y estoy sometiendo al niño a 2, 3 y hasta 4 horas de viaje al día, exponiéndolo en riesgo a que sufra un accidente, ¿cierto? En vez de generar una política como sucede en Londres, como sucede en Madrid, ningún niño en un colegio público puede vivir a más de un kilómetro de su colegio. Punto. Eso es una intervención del suelo. Las grandes decisiones de transporte que hay detrás de esas ciudades, además de todos estos temas de bloqueos de expansión de la ciudad, que siempre hemos dicho hay que ponerle un límite a la ciudad y no seguir pensando que cada municipio se vaya pegando como un barrio de la ciudad, es que hay unas políticas de suelo muy fuertes, y es que las personas tengan que viajar menos. Es que seguimos pensando que nuestros planes de desarrollo para construir vivienda de interés social es, entre más lejos los mandemos, más interesantes son, porque el suelo es más barato, etcétera, etcétera. ¿Sí? En cambio, las políticas que intervienen en el suelo, que es para mí la fundamental, a mí antes que pensar en si construimos metros, es por qué no tenemos una política seria de intervención del suelo. El gran problema de las ciudades alrededor de la movilidad, la accesibilidad, etcétera, es que la gente tiene que viajar grandes distancias para llegar a su simple destino de trabajo. ¿Por qué? Porque no puede pagar una habitación cerca de donde puede trabajar, donde sus hijos pueden estudiar. Entonces, para mí la discusión es mucho más amplia, más allá de los sistemas de transporte, y es que la primera decisión en políticas de ciudades es suelo. Cómo usar el suelo, cómo desarrollar planes de ordenamiento. Pero eso que estás planteando no es solamente suelo, también es reubicación de servicios. Muchas de estas grandes ciudades obligan a que los suelo, son usos del suelo. Por ejemplo, es que pusiste el ejemplo de los colegios. Muchas de estas ciudades, y en Europa se usa mucho, pero también en los Estados Unidos, es que usted solo puede enviar a sus hijos a los colegios del área, públicos o privados, pero solo los del área. Exactamente. Entre otras porque eso genera una descongestión de la ciudad. Claro. Piensen todos estos niños que estamos moviendo en transporte privado, además de todo, a sus colegios todos los días, que son el elemento más vulnerable de la movilidad, son los niños. Porque no pueden tomar decisiones, porque no pueden moverse, porque no pueden protegerse a sí mismos, y son los más expuestos hoy día. Y los exponemos en todos los estratos, desde el más bajo hasta el más alto están expuestos en sus rutas de colegio. Hay un debate, digamos, que se ha puesto en los últimos quizás 8 años alrededor precisamente de la política de ordenamiento y las decisiones sobre reglamentarias y urbanísticas, y es si las ciudades deben ser densas, compactas, expandidas, este sprawl que tanto se habla. Yo creo que la discusión es claramente vigente. En el caso de Bogotá hay una cierta contradicción en la discusión. Se habla que Bogotá es una ciudad muy densa. En promedio, la densidad de Bogotá es alta comparada con muchas otras ciudades. Pero no hay que confundir densidad con edificabilidad, porque no necesariamente van de la misma mano. La localidad de Chapinero, esta misma localidad puede ser la de mayor edificabilidad, pero no necesariamente de la mayor densidad. Las mayores densidades en Bogotá están en las zonas periféricas, donde no necesariamente hay mayor edificabilidad, pero sí puede ser signos de, por ejemplo, hacinamiento.
Entonces, ¿cuál debería ser la política para proveer servicios urbanos en estas zonas? Las personas de menores recursos son las que más se castigan con los tiempos de desplazamiento. Desplazarse hoy por hoy de San Mateo, en Soacha, bajar hasta la estación de San Mateo en Transmilenio, y si en el mejor de los casos logra ingresar en un primero o segundo intento el viaje, le puede significar una hora que para una persona con un salario mínimo, una hora por desplazamiento son 2 horas, le está golpeando cerca del 20 o el 25% de su tiempo, de sus ingresos a la larga en términos de desplazamiento. Entonces yo sí creo que el primer punto de referencia a propósito de la pregunta de movilidad sostenible tiene que ser entender que la sostenibilidad es fundamentalmente territorial. Cuando me refiero a territorial, no es solamente el suelo físico, sino también de la sociedad en su conjunto como un componente del territorio. No se va quedando, digamos, como agotado, porque ¿y entonces para dónde pegamos? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer, Carlos Alberto? Saca la bola mágica. Ese es yo creo que si uno tuviera esa bola mágica, creo que ya hubiéramos resuelto el problema. Lo que pasa es que esto es un tema bien complejo y creo que pasa por diferentes áreas de la planeación. Yo creo que Bogotá no puede seguir pensando que su sistema de transporte es un sistema con buses. Eso sí es un tema que hay que pensar, y es que hacia adelante o Bogotá piensa en una integración ciudad-región con sus trenes regionales, sus corredores regionales norte-occidente y el metro, y pone a funcionar todo alrededor de una gran red de transporte, pero no como Bogotá solamente, sino en el Portal del Norte, por ejemplo, nos llega el 30% de los viajes son viajes de fuera, Chía, Zipaquirá, etc. Entonces hay que pensar la ciudad como un gran centro regional. El éxito que yo creo que tiene Medellín es que ha pensado Medellín y sus 10 municipios alrededor. Bogotá tiene que pensar Bogotá y 17 municipios alrededor. Porque hay una diferencia fundamental, existe el área metropolitana, mientras que en Bogotá no existe área metropolitana. Entonces, para poder llegar a no eso, solo no existe, sino que además los alcaldes se han opuesto reiteradamente, de todas las tendencias políticas, a que exista un área metropolitana. Pero precisamente eso es. Entonces, lo primero que hay que hacer es conformar un área metropolitana. Eso garantizaría ¿sí? Eso. Perdón, la planeación del territorio, pero ya no solamente desde la perspectiva de la movilidad, sino del agua, de la ocupación urbana, de los usos del suelo. Es decir, poder pensar en que no es Bogotá encerrada en sí misma y peleando con todos a su alrededor, sino pensando en una planeación regional. Ahí yo creo que hay un tema fundamental y es el reto hacia adelante, que el próximo alcalde, gobernador, se sienten de verdad a hablar y no sigan pensando que es que el corredor férreo es de aquí para allá mío y de aquí para adentro es suyo y eso no es mi problema, etcétera, etcétera, peleando por veleidades completamente políticas, sino decir, oiga, yo voy a pensar en una gran región y podría ser el área metropolitana más grande del país, así de sencillo. ¿Y la desurbanización es una opción? Yo diría... ¿O es una opción de una pesadilla a medianoche? Mira, hablando del área metropolitana, yo digamos que uno de los temas que más he tratado de indagar es por qué Bogotá no tiene área metropolitana, y es claramente un tema político y económico de decisiones, de control político y de control económico sobre el territorio. Pero yo creo que si tuviésemos la posibilidad de tener instancias, al menos en algunos sectores, en algunas líneas de la gestión de la política pública, probablemente podríamos tener un modelo urbanizado, semiurbanizado, incluso ruralizado, compatible. Por supuesto que no podemos, esperar que sea el instrumento de planificación o una figura de estas la que resuelva, pero sí tenemos que empezar a empoderar un discurso político para que se traduzca en una política pública de armonización. Para poner un poquito, retroceder la pregunta, ¿cuál es la bola del futuro? Yo diría, pues mientras inventamos el cinturón desintegrador, definitivamente tenemos que apostarle a que la oferta pública sea suficiente y de alta calidad. Mira, las sociedades, y creo que Bogotá sí que es un buen ejemplo en términos de movilidad, dada la respuesta lenta y a veces no eficiente que ha tenido la oferta pública de transporte público, pues la gente se ha inventado moverse en motocicleta o en bicicleta. Hoy por hoy Bogotá puede estar moviendo más de 1 millón de viajes diarios en bicicleta, cerca del 10%, y si contabilizamos que solo Bogotá mueve 12 millones de viajes diarios de más de 15 minutos, estamos hablando de cerca de 1.200.000 viajes. Es una cifra que habrá que corroborar ahora que se está haciendo la encuesta de movilidad. Pero lo que yo quiero insistir es... Te quedan 5 segundos. Si no llega el Estado con una oferta seria,
La gente se tiene que inventar la manera de rehacer la ciudad. Bueno, hemos llegado al final de Punto Crítico con este tema tan crítico de la movilidad. Profesor Moncada, muchas gracias por acompañarnos. Carlos, muchas gracias por la invitación. Profesor Ruiz, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchísimas gracias por la invitación. Los esperamos a ustedes en una próxima emisión. Muy amables.